Mucho gusto. Me llamo Edwin Sarabia y me da muchísimo gusto, pues arrancar con este proceso. Y bueno, tuve la oportunidad de ver la obra, tuve la oportunidad de leer el dossier, el material que ustedes enviaron. Y entonces establecí una batería de preguntas, son como 10 preguntas, entonces, no sé cuánto tiempo tenemos, Ale, para esta entrevista. Pues más bien el tiempo que tenga, pues ustedes, el tiempo que tengan ustedes, Velvet si nos dices un horario para acotarnos a eso y ya. O Pues sea, yo tengo una reunión, pero es hasta las 11:30, entonces Ah, ok, creo que no, hay sí, bastante, suficiente claro, tiempo. el Ajá. margen. Bueno, pues entonces te digo, hice una batería de 10 preguntas, y porque pues me interesa conocer, digamos, algunas cosas que tienen diversas escalas, ¿no? Desde la escala pues, del activismo, la cuestión social, hasta la escala, digamos, del montaje propio, esta interrelación, interdisciplina y esta forma en cómo los lenguajes dialogan en escena, que me pareció muy loco, la verdad. O sea, me gustó mucho. Pero bueno, va. Sí. Pues mucho gusto, Edwin. Edwin o Edwino, veo aquí tu nombre, Edwino. No, este es como mi apodo en Ah, Instagram, ok. pero soy Edwin Sarabia. Ok. Pues mucho gusto, Edwin. Pues también un gusto para mí estar aquí compartiendo. Siempre es gustoso hablar un poco más también como de los procesos, ¿no? De saber también qué le llama la atención a las personas que ven la obra, hacia dónde les lleva a hacer conexiones. Entonces, pues yo encantada de estar aquí contigo. Perfecto. Pues mira, la primera pregunta que yo te haría, porque yo leí el dossier que ustedes mandaron y me llamó mucho la atención eh, que la compañía dice que su fundación se consolidó como plataforma de colaboración interdisciplinaria y de compromiso social, ¿no? Entonces, yo lo primero que preguntaría en estos términos, digamos, en este primer nivel de análisis, cómo describirías esta visión artística en relación con con el compromiso social? Sí, bueno, en realidad no es que haya fundado el proyecto pensando previamente en este compromiso social. En realidad fue algo que, pues creo que por nuestro contexto fue apareciendo más bien. Tengo muy claro así como el momento en el que me di cuenta, o sea, en el que me di cuenta que pues esto al menos para mí tenía que ser de esta manera. Y fue a partir de una pieza que desarrollé que se llama Paisajes del Nextiquil, en la que, en la que trabajamos de la mano de un grupo de personas activistas, que es el Comité en Defensa del Bosque El Nixtiquil. Este bosque está ubicado acá en Guadalajara, bueno, en la zona metropolitana, en la parte norte, y es un bosque que está muy amenazado pues sobre todo por el desarrollo inmobiliario, ¿no? Toda la urbanización que está habiendo en nuestra ciudad, pues básicamente está comiéndose a este bosque. Y resulta que yo compré una casa de estas que están construidas encima de este bosque. Entonces, cuando me enteré de esto, porque el bosque lo tengo a 200 metros, pero ni siquiera lo conocía, entonces me di cuenta como de esta desinformación de mi parte y de la población en general. Y pues fue muy fuerte, pero también fue como un impulso para pensar desde lo que yo hago cómo puedo, pues no reparar el daño, eso es irreparable, pero al menos cómo puedo contribuir ahí con un granito a que al menos la información circule, ¿no? Y fue a partir de un diálogo con este colectivo, con el Comité en Defensa del Bosque en Ixtiquil, donde nos dimos cuenta de que sí hay información, porque sí la hay, pero nunca es suficiente. Y entonces concluimos, una vez que hicimos la primera pieza, de que conviene decirlo de muchas maneras y decirlo de una manera sensible que apele a la emoción, que apele a los sentidos, que apele a los afectos. Es muchas veces más significativo que decirlo desde la academia o desde no sé, desde la comunicación como un poco más convencional, ¿no?
pues sí, en prensa, en radio, en televisión. Entonces nos dimos cuenta de este potencial que teníamos, de este potencial desde el arte, ¿no? Y fue desde este momento donde buscamos como, pues en algunas piezas más que en otras, en realidad son 4 piezas que tenemos ya creadas con relación a este bosque, donde sí tenemos como una presencia muy fuerte de este, pues de este activismo, ¿no? Artivismo, finalmente, ya desde lo que hacemos. Y un poco se impregnan otras obras también, como el caso de mi abuela, creo que tiene un grado menor realmente con relación a las otras piezas, pero pues también está ahí, ¿no? Finalmente también pues es pensar en esta problemática del Alzheimer, esta enfermedad o sea, más de 300.000 personas han sido diagnosticadas con ella, pero hay otras muchas que no han sido ni siquiera diagnosticadas. Y es una enfermedad cada vez más frecuente. Y bueno, yo la viví en el caso de mi abuela, pues con mi familia, y nos enfrentamos a un montón de situaciones donde también el desconocimiento era pues algo que imperaba, ¿no? Entonces no sabíamos cómo tratar pues a mi abuela, cómo tratar con las instituciones, las relaciones entre nosotras, nosotros, pues también incluso hasta se fueron como desgastando, ¿no? Porque pues ser cuidador, ser cuidadora es un Ujú. compromiso muy grande y se hace con mucho amor, eso es indudable, pero también hay otra parte en la que hay que cuidar a los cuidadores, ¿no? Entonces, bueno, como desde ahí también empezó esta idea de crear esta pieza y fue lo que la detonó. Ok, ok, entonces, digamos que, y esto me lleva a la segunda pregunta, fíjate, Ujú. porque, o sea, digamos que la intersección que ustedes tienen, o que tienen ustedes en el trabajo, surge desde la parte de la conciencia ambiental, ¿no? O sea, digamos que eso es el detonante que lleva, digamos, el pivote que lleva a la creación artística desde la, digamos, activismo social, compromiso social, eh, eh, digo, evidentemente porque el entorno dialoga contigo y de alguna manera, bueno, uno tiene dos opciones, o se hace menso o desde lo que hace lo intenta dialogar. Y esto es lo que digo a la segunda pregunta, porque esta frontera donde se cruza el arte y el activismo, a mí me parece sumamente importante. De hecho, me parece que es como, es lo de hoy, o sea, es como, o sea, tendría que ser, estoy muy bien con las otras manifestaciones artísticas, pero a mí me interesan mucho las que tienen que ver con esta frontera que se intersecciona. La pregunta concreta es, ¿qué significa para ustedes como compañía, para ti como creadora, trabajar en esta intersección? En esta intersección entre el arte, activismo, compromiso social, un mundo, un contexto que dialoga contigo y decir, bueno, voy a hacerme cargo desde lo que yo hago para al menos, como tú dices, al menos concientizar poquito, igual en quién sabe en qué dimensión o en qué escala, pero no puedo no hacerlo. Esa es mi pregunta. ¿Cómo, qué significa para ti o para ustedes como creadores? Sí, bueno, pues primero esto que identificas, ¿no? Como de lo medioambiental. Te cuento que yo estudié justo 2 años biología antes de decidir dedicarme a las artes escénicas, justamente porque es un tema que pues desde niña pues me ha llamado en realidad. No es que en mi casa hubiera como alguna atención o algún cuidado especial al medio ambiente, pero pues es una conexión, ¿no? Que pues no sé, con la que ya llegué a este mundo. Entonces, ha sido algo que pues en mi vida he buscado constantemente, no solo en mi vida profesional, artística, ¿no? Sino en mi vida en general. Entonces, creo que traerlo a la escena pues es un acto meramente consecuente de este interés. Y ya propiamente en torno a lo escénico, pues creo que es como entender esta práctica no solo como como un espacio de exploración estética, sino también como una herramienta. O sea, yo creo que sí hay, o sea, no quiero sonar como ilusa, pero sí creo que puede haber cierta transformación social, ¿no? Si
creo en la memoria colectiva, creo que la resistencia política también impregna nuestras prácticas, y no solo la artística, en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier profesión. En mi caso es la artística, es la escénica, entonces pues hablo desde ahí, ¿no? Entonces, en este sentido, sí pienso al cuerpo como un territorio que no solo se mueve desde lo técnico o desde lo poético, ¿no? Sino que también pues encarna estas luchas, estos vínculos, pues en este caso con los territorios amenazados o con las comunidades que defienden pues hasta su vida, su dignidad, ¿no? Y creo que en este sentido también, pues, la creación es acción, ¿no? Las, las piezas no se quedan solo en el escenario, sino que se piensan más como gestos que dialogan con lo público, con los espacios naturales, en este caso, con colectivo. Entonces, pues justo es este cruce entre lo político y lo sensible, ¿no? Entre la danza, el teatro, las artes vivas, cómo son lenguajes capaces de tocar, pues, la emoción, como te decía, para, pues, sobre todo para abrir preguntas, creo, sobre nuestro contexto, sobre nuestro presente, ¿no? ¿Cuáles son los cuerpos que escuchamos o cuáles son los territorios que cuidamos? ¿Qué memorias preservamos en el caso de mi abuela, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta intersección va desde ahí y son, como dices, muchas intersecciones, ¿no? Donde, pues sí, hay un cruce muy muy presente entre lo estético, lo político, y pues donde la escena finalmente no solo representa, ¿no? Sino que de alguna manera, aunque sea un poquito, interviene y provoca también eh, y acompaña estos procesos sociales, comunitarios. Y aquí abro un paréntesis porque, digamos, entrando un poco en materia, muchas veces el teatro con conciencia social, digamos de alguna manera, o el teatro que dialoga con problemáticas concretas, sociales, o con el activismo también de manera muy directa, a Ujú, veces en algunos círculos o circuitos de creación se piensa que no tienen, digamos, una o elementos fundacionalmente estéticos. O sea, que no, pues son, ¿cómo se llama? Es una performática, como propagandística. Y esto me llega, o sea, a esta otra pregunta, porque también me interesa. ujú. Esta práctica artística con causa social, digámoslo de alguna manera, o que dialoga con problemáticas concretas, ¿cómo se dialoga sin perder la dimensión estética? ¿Cómo se Mm, dialoga sin perder eso? O sea, porque justamente es una de las cosas que se dice mucho. Bueno, me dedico, soy facilitador de teatro comunitario. Entonces, muchas veces dicen, no, pues sí, pero pues esas cositas que hacen ahí en las comunidades y qué divertido, jiji, jajaja, y no, no es cierto, o sea, no necesariamente. claro, claro. Híjole, qué preguntota. Pues, a ver. Pienso que cuando una práctica artística entra en diálogo con problemáticas sociales, medioambientales, pues justo puede surgir este temor de que se convierta en un discurso utilitario, como dices, en un panfleto y que se pierda esta densidad, ¿no? Sin embargo, creo que lo que sostiene esta dimensión estética es la forma en que se construye el lenguaje artístico. Eh, Pienso, por ejemplo, que el arte no traduce tanto, sino que más bien transforma. Es decir, esta práctica no se limita solo a ilustrar un problema, ¿no? Ya sea la tala, ya sea el Alzheimer, ya sea el desplazamiento de ciertas comunidades, sino que lo traduce como en ciertos gestos, en ciertas imágenes, sonidos, relaciones espaciales, que abren múltiples sentidos. Entonces el lenguaje estético opera más bien mediador, como un mediador poético, ¿no? Ok, Y pienso también que pienso la estética como un umbral, como el cuidado en la composición, en la exploración del movimiento, las materialidades que hay en la escena, ¿no? La dramaturgia sensorial, la relación con el espacio. Creo que todo esto, de alguna manera, garantiza
que lo político se filtre desde lo sensible y no desde el discurso literal. Y finalmente pienso que lo político también es estético. O sea, la forma de organizar los cuerpos en la escena, de habitar un territorio, de decir que se hace visible, ya es una decisión política y estética también. Entonces, de entrada pienso que no son dos dimensiones separadas, sino que más bien se refuerzan mutuamente, ¿no? Tenemos como esta tendencia a escindir y a poner una cosa antes que la otra. Entonces, más bien no, creo que son una misma esfera finalmente. Ok, perfecto. Y me gusta mucho eso, porque creo que esas son las fronteras que tenemos que empezar a transitar y a esos traslapes que se requieren para no generar estas diferenciaciones de los unos versus los otros, ¿no? Ujú. Los que antes en la muestra nacional había una dimensión, una categoría que se llamaba teatro de intención estética, ¿no? A mí siempre me causó rareza, Ale no me dejará mentir, pero así se llamaba, teatralidades de intención estética. Eh, Siempre me causó bronca solo el término por decir, porque entonces que no dialoga con un carajo, o sea, ¿no? Sí, claro. Dialoga con sí mismo. Pero bueno, me gusta que se empiecen a estas interconexiones porque nos ponen en otro lugar de enunciación. Y Claro, es importante, el locus de enunciación, desde donde uno enuncia, es fundamental desde donde uno crea también, ¿no? Es el lugar de totalmente. enunciación. Y eso me lleva, entonces ya entrando en materia, al montaje, y es Sí. que ya lo hablaste un poco, lo comentaste hace unos segundos, hace unos minutos, que la obra, Mi abuela cultiva un jardín, aborda el tema del Alzheimer, y como tú dices, que es que, digamos, afecta en México dijiste 1.300.000 personas, ¿verdad? Ay, justo dudé cuando te lo dije. Ajá. Debo consultarlo bien. Tengo el dato exacto. Si quieres, ahorita lo Eh, reviso. Yo Pero mis sí, notas, yo mis porque notas son un montón. Ok, en mis notas tengo de lo que tenía la justificación de la obra, que eran 1.300.000 Trescientas personas. mil. Ajá, sí, 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 sí. Entonces, sí, ese es el dato. Y, bueno, y además todo la cifra que no se, que no está, ¿no? Que digamos que Exacto. está, que no se registra. Ese subregistro, que además México es el país de los subregistros, ¿no? O sea, tú vives en Exacto. Guadalajara, bueno, en Jalisco, y los subregistros de desaparecidos, los subregistros del COVID, los subregistros es el país del subregistro. Entonces, a mí me parece una pregunta que a lo mejor puede ser obvia, ¿no? Como verdad de perogrullo, pero ¿por qué es importante visibilizar esta problemática y como tú ya me contaste, digamos, también te afecta en una dimensión personal, por lo cual se construye, creo, y tengo yo a entender la obra, pero ¿por qué es importante este, este, digamos, visibilización de una problemática, que además es una problemática que poco abordada? Fíjate. Pues justamente por eso, porque es poco abordada. Sí, pues es que esta cosa que te decía que tenemos como de separar, ¿no? Y de dejar, por ejemplo, el Alzheimer dentro de la esfera de lo médico, ¿no? Entonces, pensar que estas problemáticas no pertenecen solo a una dimensión, sino que pues es un asunto médico, pero también es un asunto social, pero también es un asunto cultural, ¿no? El Alzheimer no afecta nada más a la persona que ha sido diagnosticada, sino a toda la familia, a toda la comunidad, a todo el sistema de salud, ¿no? Entonces, me parece que al hacerlo visible se reconoce esta dimensión colectiva. Eh, y el Alzheimer, además, creo que además de ser invisibilizada, esta enfermedad, también es estigmatizada. Muchas veces se asocia con la locura o Ok. con una vejez natural Ujú, o con una regresión a la infancia y no es ninguna de estas. ujú, Eh, y esto a su vez pues afecta ciertos
o sea, afecta a los diagnósticos, ¿no? A los diagnósticos tempranos y por lo tanto, pues los apoyos adecuados y una comprensión, pues más empática para quienes lo están viviendo, ¿no? Y pues también me gusta poner sobre la mesa, poner sobre el escenario, pues esta fragilidad y este valor de la memoria, ¿no? Creo que hablar de Alzheimer es hablar de lo que significa recordar, olvidar, transmitir historias, sostener vínculos afectivos. Pienso que eso nos puede confrontar con preguntas también éticas y existenciales, ¿no? Y finalmente, pues digo, no es como el propósito uno, pero de alguna manera sí, pues es alzar la voz, ¿no? Como dices, enunciar y exigir de alguna manera, pues políticas públicas también y redes de cuidado. Eh, es una condición en crecimiento, entonces si no se visibiliza, pues se vuelve más difícil impulsar programas de prevención o de formación de cuidadores, de acceso a servicios especializados. eh, y pues visibilizarlo desde el arte creo que nos permite no solo informar, sino conmover, ¿no? Y desde esta emoción pues generar más empatía, abrir conversaciones, abrir diálogos, más allá de lo que la estadística o la cantidad de 1.300.000 personas pues nos puede dar, ¿no? Que además también es un tema relacionado a, bueno, me recuerda un poco, aún mucho, a Silvia Federici, ¿no? Sí, En toda esta política de cuidados, no es tan, porque también tiene que ver con asuntos que se intersectan con el género, esta claro, normalización de las mujeres cuidadoras. exacto. Entonces, Sí, me sí. resuena eso. Sí, totalmente. Sí, de hecho, digo, voy a salir un poco. No, no, me voy a ir a otro lado, no me voy a salir. No, dale, Sí, no, dale, porque o sea, bueno, ay, es que a lo no son mejor nuestros referentes. no me juzguen, pero voy a hablar de la convocatoria de PECDA, por ejemplo, ¿no? Ajá. Ahora que salió una nueva categoría que se llama colectivas, en Ujú. la que grupos de mujeres, digo, está muy increíble que se apoye específicamente a mujeres, específicamente a colectivas, pero se les asigna un rol de cuidadoras al limitarles eh, las piezas que crearán o que desarrollarán vinculadas a lo comunitario y a lo social. Digo, mi línea va por ahí y está increíble, me parece importante que haya este espacio para que lo trabajemos con lo social, con lo comunitario, etcétera, pero ¿por qué se asigna solo a las mujeres para ello? O sea, entonces creo que sí es un aspecto sobre el que deberíamos dialogar bastante, ¿no? Porque sí está, este rol de cuidadoras pues está depositado en las mujeres y qué padre hacerlo, qué bonito tener esta oportunidad, pero también otras personas lo pueden hacer, también los hombres lo pueden hacer y las mujeres también podemos pues tener otro tipo de investigaciones, quizás no solo con lo vinculado al cuidado, ¿no? O sea, quizás es algo meramente estético y también está muy bien. Entonces, bueno, esto de seguir encasillando a la mujer en este rol de cuidadora, pues creo que sí hay que replantearlo. Ujú. No, totalmente, porque de pronto el referente, muchas veces uno, a la gente, yo me dedico también a la academia, yo Ujú. soy académico, entonces muchas veces se piensa, pero ¿para qué la academia? Bueno, justo para no hacer políticas públicas mensas, o sea, normalizar que las mujeres son cuidadoras, seguramente es un funcionario que jamás leyó a Federici, ¿no? Entonces, ¿no? Porque lo tiene en su cabeza integrado como si fuera un chip. Sí, me parece importante justo eso, que se platique esto, y porque me lleva, cuando yo leí los textos, digamos, el dossier, y cuando vi la obra, pues sí, me remitió mucho a esta cuestión de la problemática asociada a los cuidados, porque seguramente se intersecta mucho con mujeres que cuidan, ¿no? Género, claro. Claro. Pero bueno, es importante también que estas cosas se pongan en la mesa, se pongan en la escena, se dialoguen y se digan. Totalmente. Y eh, fíjate,
Y respecto a esto, ¿no? Tú decías que el Alzheimer, pues, tiene, tiene implicaciones respecto a la memoria y al olvido, ¿no? Sí. Y la pregunta en la escala de la escena, ¿cómo, cómo se equilibra esta experiencia personal que ya me contaste que sí fue una experiencia personal, eh, esta experiencia personal y cercana que inspira la obra con la escala estética y con el montaje en sí? ¿Te refieres a cómo se Digamos, equilibra? cómo se Ajá. equilibra en términos de que una experiencia personal, algo que te toca, la puedes Ajá. traducir en un lenguaje estético o en una pieza teatral, digamos, una pieza para Ok, la escena, de consumo cultural. claro. Bueno, o sea, es cómo lograr que lo que es tan íntimo como esta experiencia personal se exprese ante las otras, ante la mirada de las otras personas sin perder esta Claro, autenticidad no, ni la dimensión porque, estética, ¿no? la problemática puede ser anecdótica, ¿no? O sea, Claro. cuando según escribe algún texto, un cuento o algo, y vas a un taller de narrativa, te dicen, sí, pero eso es anecdótico, no, no Mm. brinca esa parte. Sí, Y claro, esta es claro. la pregunta. Sí, bueno, pues definitivamente sí parte, o sea, la fuente, digamos, sí es lo íntimo, partimos de lo íntimo, pero no como una representación literal. Más bien esta experiencia personal vivida en familia, en el cuerpo, se convierte como en un material sensible. eh, que no se reproduce, o sea, literalmente, sino que más bien se traducen ciertas metáforas corporales, visuales, sonoras. Eh, y este cuidado en las formas creo que sostiene la ética. Es decir, no basta con narrar el dolor, sino que también hay como una búsqueda en cuanto a la composición, ¿no? Los ritmos, los silencios, las espacialidades, las imágenes, la yuxtaposición entre ellos, que justamente permite que esta vulnerabilidad se vuelva pues una experiencia estética. eh, Ujú, una experiencia estética donde además me interesa evitar el morbo, ¿no? O la sobreexposición también. Y entonces creo que es como una vía, partir de lo singular para llegar a algo universal, ¿no? Lo personal se presenta como una puerta de entrada para que ujú, cada persona pueda conectar con sus propias memorias, con sus propias pérdidas, con sus propios vínculos. Y es así como la obra no se queda solo en lo biográfico, ni mío ni de mi ujú, abuela, ¿no? Sino que más bien apuesta a abrir una resonancia colectiva. Eh, este relato es entonces sostenido pues por la escena misma, ¿no? Por el teatro, por la danza, por los videos, los objetos, la música. Eh, entonces la vivencia personal ya no está desnuda, sino más bien está encarnada en este dispositivo poético, ¿no? Que le da una fuerza, que le da un resguardo. Eh, es decir, creo que la escala escénica no es un espejo de lo vivido, sino más ujú. bien como un espacio de transfiguración donde lo Ujú, personal se vuelve pues un lenguaje poético compartido. ok. Ujú. Y ahí te digo, me lleva a esto que acabas de platicar, ahorita que estabas respondiendo a algo que me interesó mucho en el montaje, que es Ajá. que la obra integra, articula lenguajes, múltiples lenguajes, eh, máscaras, objetos, danza, video, música, teatro documental, o sea, una serie de lenguajes que es un reto en escena, y la integración para que estos dialoguen en escena sin que sean eh, terminando siendo una superposición de uno sobre otro,
o un pastiche sin sentido, ¿no? Entonces, porque yo siempre he pensado en términos de la escena y cuando los lenguajes dialogan, en que hasta la estridencia tiene que estar pensada para que sea estridencia, ¿no? Porque, o sea, hasta el caos tiene que ser administrado por el creador. A ver, ¿qué tanto es el Exacto. caos, no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se logra para lograr una pieza de 40 minutos eh, con muy poco texto? O sea, creo que el texto rebota al principio, donde dice lo del 1.300.000, es como un pivote para que arranque y luego frases, ¿no? Lo voy a hablar de las frases en un momento, pero este, la pregunta es, el reto, ahora sí, el reto como creador, creadora, creadores, de poner en escena tantos lenguajes que dialogan en 40 minutos para el sostenimiento de un montaje que debe ser muy pesado, o sea, fuerte, porque te digo, va desde la parte interna, esa transfiguración que tú comentas, estar muy concentrado en escena, concentrada en escena, el reto, ese reto de los lenguajes que confluyen de una manera no anárquica en escena, sino Mm, de una manera bastante bien ponderada, en mi opinión, ¿no? Es mi opinión. Gracias. Sí, pues creo que justo trabajar con tantos lenguajes, pues sí es un gran reto, ¿no? Para que no parezca, como dices, como capas pegadas, sino más bien como un tejido orgánico, lo pienso, ¿no? Eh, pues creo que nos ha ayudado el hecho de partir de un eje poético en común. Eh, Más allá de pensar en los lenguajes, creo que hemos partido de, bueno, en el caso del Alzheimer, pues es la memoria, ¿no? O sea, como estos ejes o estos articuladores, ¿no? Que es la memoria, la pérdida, el jardín, el olvido. Son estos hilos conductores que nos permiten tejer de manera coherente. Eh, Creo que en cada momento, o sea, como que hay una jerarquía móvil entre los lenguajes. Eh, en cada momento un lenguaje toma cierto protagonismo y los otros acompañan, en lugar de que cada uno esté compitiendo como por la atención de las y los espectadores, ¿no? Eso me parece que le da cierto ritmo y cierta respiración a la obra. Por otro lado, pues creo que también el papel de la dramaturgia nos permite esta integración, ¿no? Sí, no intentamos como sumar escenas de danza, más escenas de video, más escenas de música, sino más bien pensar cómo se construye una dramaturgia transdisciplinar, donde Ujú. los lenguajes se necesitan los unos a los otros para dar este sentido, ¿no? Claro. Y, y en este sentido, pues también pensar en esta relación entre el cuerpo, la materialidad y la tecnología. Ujú. Sí, creo que el cuerpo es el puente que articula los distintos lenguajes, porque de entrada, pues es mi área de formación, ¿no? Yo vengo de la danza y las relaciones que he tenido también con otros lenguajes escénicos lo he hecho desde el cuerpo. Entonces, bueno, creo que sí resulta ser este puente articulador. Y pues creo que un objeto, una proyección, una máscara, un sonido cobran sentido cuando están en relación con la presencia de mí, del intérprete, ¿no? Eh, y pues bueno, creo que un proceso de escucha ha sido bien importante porque más que imponer una estética a cada disciplina, hemos buscado escuchar esto que decías, que identificaste al inicio, ¿no? De esta colaboración que se da en la compañía con artistas, sobre todo de otras disciplinas. Eh, Creo que hay una escucha real entre los artistas que formamos parte de esta puesta en escena, de los campos también, una escucha entre los diversos campos. Y creo que muchas veces la integración se logra en el montaje, afinando la manera en que
una imagen se enlaza con un gesto o con una proyección. Eh, Creo que lo múltiple se vuelve orgánico cuando comparte como un corazón poético, ¿no? Y un ritmo común también. Entonces, más que pensar en sumar, creo que se trata como de entretejer. Hablando en términos un poco de biología, bueno, no Ujú. de biología, pero eh, hay un concepto que se llama ecología de saberes, que se maneja desde la dimensión de la decolonialidad, y me resonó mucho a eso, ¿no? Que es un diálogo de saberes en donde se encuentran acompasados, como tú Así decías, es. no es que uno esté buscando uno por encima del otro, a pesar de que tu lenguaje es el de la danza, sino están acompasados, se integran en un tejido, en un urdimbre, como bien tejida, bien construida. Em, y bueno, ya casi para terminar, yo en la obra, pues identifiqué que conviven frases poéticas como el reloj avanza, pero el tiempo se detiene, las flores del jardín están marchitas, y esto en momentos de tensión. ¿Qué otra frase yo recuerdo? Bueno, estas me resonaron mucho, pero el alma se vuelve zozobra, ¿no? De vocaciones son pájaros en éxodo, flores de jardín que están marchitas, de vocación de la memoria. Ok, son frases que resuenan en cierto momento álgido, Ujú. ¿no? Que a mí me hicieron eco. Ahora, la pregunta está, digamos, en esta estética que yo decía, en esta estética de esos lenguajes que son ponderados, ¿cómo y en una dramaturgia, digamos, dramaturgia como pensada no de dramaturgia visual, sino el texto, que es escaso, lo cual está muy bueno, porque me gusta mucho. La pregunta es, ¿cómo se encuentran estas frases pequeñas para que sean como látigos en Mm. momentos concretos, que hagan así, ¡pum! Y lo dejen ahí? O sea, me explico, que no tenga que explicarse la frase. De hecho, hay un momento en donde las frases se empiezan a decir, se empiezan a golpear y se va diluyendo el texto y uno ya no sabe, ¿dijo qué? O sea, ¿qué era? O sea, no me acuerdo, dice, el olvido teje una y yo dejé de escuchar. Entonces, eso, la pregunta concreta es, ¿cómo se toman esas decisiones poéticas, estéticas, y para llegar a este tipo este lirismo, digamos, eh, para poder poner estas frases en su dimensión y para que se ejecuten como si fueran eso, así, un látigo que suelta y se va? Sí, me llama mucho la atención que justo las identifiques como un látigo, ¿no? O como una flecha que lanzas al aire y Pum. que sabes que va a llegar. Este, Fíjate que en realidad fue lo primero que existió de esta pieza. Yo tomé un curso de dramaturgia y pensando en otra obra, no en esta, pero sí con el tema, pues de la tercera edad era, entonces estaba relacionado, pero no era precisamente esta obra. Y pues se quedó ahí justamente resonando estas frases, ¿no? Porque pues son como muy genuinas, vienen de mi experiencia, pues, y para mí, pues eso, creo que resuenan mucho, ¿no? Eh, Justo creo que pueden convertirse, como bien dices, en este latigazo emocional en escena. Y esto creo que se logra no tanto por lo que dice la frase, sino, como dices, por cómo se habita o cómo se respira y cómo conecta también, ¿no? Con los otros elementos escénicos. Entonces, bueno, pues algunas decisiones que tomé con relación a estas frases fue como, por un lado,
el peso del silencio y la pausa. Como dices, el texto es poco, ¿no? Entonces, creo que una frase así de breve, o estas frases tan breves y tan escasas, podríamos pensar en comparación a otras piezas donde el texto es el material primordial de la obra, ¿no? Creo que estas frases breves necesitan resonancia y para ello necesito un espacio o un silencio antes y después, ¿no? Creo que el silencio la hace caer sobre el público como un golpe, más que como un murmullo, ¿no? Y pues en términos escénicos esto se traduce más como un gesto detenido, como una luz que acompaña, una respiración contenida, ¿no? Em, por otro lado, creo que el cuerpo es un amplificador. Entonces, la palabra por sí sola es como un vehículo, pero el cuerpo la materializa, ¿no? Entonces, yo como intérprete encarno esta frase, busco encarnar esta frase en la respiración, en la mirada, en la tensión muscular, en la postura. Entonces, la frase deja de ser solo texto y se convierte más como en una experiencia sensorial, ¿no? El público ya no solo la escucha, la siente de otras maneras. Y bueno, creo que cada palabra también trabaja como múltiples registros, ¿no? Sí lo semántico, pero también lo sonoro, también lo rítmico, avanza, se detiene. Sí funciona como ideas, pero también como contrapuntos de ritmos, de emociones. Y bueno, también la repetición y la variación, ¿no? Como reiterar las frases o fragmentos con pequeñas variaciones en la intensidad, en el ritmo. Creo que crea un efecto creciente. La repetición convierte al texto o ciertas palabras, ¿no? Como la memoria, el olvido, en un mantra, en un latido que es ahí compartido entre la escena y el espectador. Em, entonces, bueno, creo que están trabajando juntas, pues, las emociones, el texto, el cuerpo. Em, sí, cada decisión es tomada con esta escucha poética que ya te mencionaba antes, ¿no? Como probando hasta que la palabra se convierte justo en una experiencia. Ok, perfecto. Ujú. Y bueno, ya para concluir, pues una pregunta respecto a la muestra nacional, porque pues ahora llega la compañía a esta obra a la muestra nacional de teatro. Em, digamos, ¿qué significa para ti, para ustedes, para la compañía, llegar en este momento con este montaje, con mi abuela cultivó un jardín, a un espacio de encuentro, pues relevante, muy relevante para la escena mexicana contemporánea? Ay, pues, para mí significa un montón de cosas. De entrada, como te decía, pues mi formación es como bailarina y mayormente he transitado en el campo de la danza. Hace algunos años que empecé a expandirme hacia otras disciplinas escénicas también, como el teatro, pues de títeres, de máscaras, de objetos, documental, la ópera. Con la música también he tenido siempre una relación muy, muy cercana, pero ahora verme dentro de esta esfera, que es la Muestra Nacional de Teatro, y ser seleccionada, me permite reconocer justo o sea, desde lo personal, pues desde mi trabajo artístico, cómo he ido, pues esto, expandiéndome, ¿no? Hacia estos otros campos que si bien, como te decía, también el cuerpo sigue teniendo como un papel protagónico en todo el discurso, pues empieza a mezclarse con otros lenguajes, con otras metodologías, con otros soportes también, ¿no?
Y bueno, a mí, pues el estar en este espacio, em, pues digo, de entrada me siento como muy agradecida de estar ahí. Pues ya bien lo dijiste, ¿no? Este es un espacio de mucha visibilidad, em, que, que, que además y sobre todo pues nos permite tener un encuentro con pares, ¿no? Un espacio también para abrir diálogo, eh, un espacio para intercambiar con otras compañías y con otros creadores, para reflexionar sobre nuestra propia práctica, justo para recibir este tipo de preguntas que nos permiten pues profundizar y ahondar más, ¿no? Sobre nuestras propias propuestas, inspirarnos en otras personas, en otras estrategias, en otros proyectos, eh, tejer lazos de colaboración. em, Pienso que la obra adquiere también como una escala más amplia de interlocución. Ujú. La escena se vuelve entonces como un espacio donde estas preguntas y estas preocupaciones y estas poéticas pues llegan a públicos muy diversos, a públicos críticos también, ¿no? Que también es bien rico encontrar estos espacios. Y bueno, pues también implica, me parece, un compromiso, pues otra vez ético y estético, ¿no? Eh, la obra, pues sí representa mi trabajo y sí representa la compañía, pero también está aportando algo a la riqueza y a la diversidad de la escena contemporánea mexicana, ¿no? Entonces creo que es también pues una responsabilidad desde ahí, eh, pues asumirnos, ¿no? Asumirnos y tomar estas decisiones éticas, políticas, no solo en la obra, sino en los modos de trabajo, en los modos de vincularnos, en los modos de producir. em, Y bueno, pues creo que es también un momento de reconexión, ¿no? Con la vocación artística y es una oportunidad también, pues para que estas exploraciones y este lenguaje poético, lo íntimo, pues encuentre eco sobre todo eso, ¿no? Ok. Eh, sí, pues Es, es un espacio, eh, es un espacio muy, muy rico. La Muestra Nacional de Teatro es un espacio muy rico. Un espacio, hay que también decirlo, ¿no? Es un espacio privilegiado, ¿sí? O sea, es un espacio del privilegio, cada vez menos, cada vez con mucha más intencionalidad de incluir muchos más tipos de lenguajes, muchas más formas y todo. Cada vez más en este intento de transformación ha dejado de ser club de Toby, de cuatitos, y se ha incluido muchísimo más. em, Hay que reconocer también que sí es un espacio privilegiado, pero también es un espacio crítico en donde uno puede dialogar con otras y otros desde un lugar distinto que no es tan común, digamos, en nuestros contextos cotidianos, al menos en el mío, ¿no? O sea, la muestra crítica, que es de donde yo estoy, digamos, parado con este grupo de trabajo que comanda la maestra Luz Emilia Aguilar Cincer, pues es un espacio riquísimo. Es un espacio donde en 10 días vas y dialogas de lo que te gusta y de lo que a veces mucha gente no entiende o no le interesa, ¿no? Entonces, esto abre ventanas para y tiende puentes y lazos de colaboración mucho más allá de la propia muestra, ¿no? Entonces, creo que la vas a pasar muy bien pues nada, yo te agradezco mucho el tiempo que te hayas dado para esta entrevista, este ejercicio que estamos haciendo con todas las compañías de la Muestra Nacional de Teatro y pues agradecerte y si algo quieres, digamos, comentar o decir, adelante. No, pues muchas gracias a ti empezar este primer encuentro con un diálogo sensible, profundo, atento, ¿no? Muchas gracias por tus preguntas, gracias por tu escucha también. Y pues estoy bien emocionada de llegar a este espacio, muy emocionada del encuentro.
Pues justo esto que pues es más que presentar la obra nada más, ¿no? De presentar lo que hemos trabajado con mucho cuidado desde el cuerpo, desde la memoria, este, empieza a cobrar este eco, ¿no? Que trasciende pues mi salón o mi ciudad, ¿no? Entonces, pues nada, estoy muy emocionada y expectante de lo que viene en este encuentro, en esta celebración y también de apreciación, ¿no? Me entusiasma mucho ver también lo que presentan los otros proyectos, las otras compañías y encontrarnos físicamente también va a estar muy rico y para dialogar, ¿no? Y para recordarnos, pues, cómo la escena es siempre este espacio, este territorio compartido, ¿no? Y como dijiste, pues, es un privilegio y es un compromiso estar ahí que seguro vamos a disfrutar un montón. Bueno, pues muchas gracias, y nos vemos en Cancún. Nos vemos en Cancún, qué emoción además. Pues muchas gracias a los dos. Vale.